Bien, hola chicos, ¿cómo están? Buenos días, espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a trabajar el capítulo número 15 y trata sobre el estado gaseoso, pero vamos a ver un concepto más sobre el estado gaseoso. La clase pasada nosotros habíamos ya estudiado a los gases. En ello habíamos mencionado características principales de los gases, como por ejemplo la expansibilidad y la compresibilidad. También habíamos hablado que el estado gaseoso de la materia involucra a moléculas con gran movimiento, caótico y desordenado. Este movimiento molecular, pues, golpea las paredes del recipiente, el cual crea una determinada presión. Así, por ejemplo, este movimiento molecular de los gases, pues se incrementa al incrementar la temperatura, manteniendo, por ejemplo, el volumen constante. Por esta razón, tu tetera empieza a silbar a una determinada temperatura del agua, pero no es tanto la temperatura la que hace silbar el agua, sino más bien es el grado de movimiento molecular del vapor que se genera del agua como consecuencia del calentamiento. Así que una vez que existe demasiado vapor acumulado dentro del agua, la presión se incrementa porque el volumen permanece constante. Las moléculas cada vez son más, generándose mayor presión. En un determinado momento, pues la presión es tan grande que ya las moléculas de agua empiezan a salir por el muy pequeño agujerito que tiene la tetera en su pico. Y a la hora que empiezan a salir, empiezan a ejercer un pequeño silbido, ¿no? Eso se debe básicamente a la presión del gas acumulado. No es tanto la temperatura, sino la presión del gas. Bien, tenemos una idea del comportamiento de los gases. También nosotros hablamos de la ecuación universal de los gases ideales, en los que se involucraba a las tres variables principales de estado: la presión, el volumen y la temperatura. A estas tres variables se les llama justamente así debido a que regulan el comportamiento de un gas. La presión, por ejemplo, podemos imaginarnos un tanque, un balón de un balón de oxígeno, por ejemplo, ¿no? Un balón de oxígeno, internamente hay moléculas de oxígeno. Pues bien, si nosotros incrementamos el número de moléculas, pues la presión va a incrementar, como pasa en la tetera, ¿no? Al incrementarse el número de moléculas de agua vaporizado, pues la presión incrementa. Pues lo mismo pasaría en un balón. ¿Qué más? Pero, ¿qué pasaría si el balón de oxígeno fuera aún de mayor tamaño? Pues si fuera de mayor tamaño, la presión ahora disminuiría porque las moléculas tienen más espacio para moverse, por lo que la presión disminuiría. ¿De acuerdo? La presión disminuiría. Eso también es cierto. La temperatura. La temperatura hace que las moléculas se muevan con mayor velocidad. Así que si yo incremento la temperatura de un determinado número de moléculas, pues estas moléculas se van a mover todavía más rápido, incrementándose la presión. Por lo que, por lo que la temperatura también estará incluida en la ecuación de los gases ideales, porque es un factor que se considera. Y el volumen también participa, porque sabemos que cuando calentamos un gas, este gas tiende a expandirse y cuando lo enfriamos tiende a comprimirse. Esto lo podemos comprobar cuando, inclusive ustedes mismos lo pueden hacer, pueden inflar un globo, ¿no? Hasta su tope
y luego ponerlo con la autorización de sus papás, ponerlo en la refrigeradora, sin romper nada, por favor. Lo ponen en la refrigeradora y vuelven dentro de 2 horas, ¿no? Y lo comparan. Obviamente que van a tener un globo patrón. El globo patrón es el globo que lo han dejado afuera, que sirve para que lo comparen con el globo que lo van a sacar de la refrigeradora. ¿Y qué van a notar? Pues van a notar un cambio notorio en el volumen de cada globo. Uno de ellos va a estar muy comprimido. No es que se haya escapado el gas, no, no, sino las moléculas del gas se han juntado un poquito más, se han juntado. Su movimiento ha disminuido un poco y eso ha ocasionado que el globo se comprima, el gas se comprima. Pero cuidado, una vez que el globo adquiera la temperatura del ambiente, o mientras vaya adquiriendo la temperatura del ambiente, mientras que el globo se vaya calentando, el globo frío se vaya calentando, notarán también que se va a expandir. Por lo que el volumen también estará involucrado en, eh, en la ecuación universal de los gases ideales. Esta que está acá, chicos, por favor observen, esta que está acá que les voy a mostrar, es la ecuación famosísima del pavo ratón. Se llama ecuación universal de los gases ideales y la utilizamos la clase pasada, ¿ven? Ahí está. Ahí está, ¿ven? Si lo pueden observar. Bien. Presión, volumen, constante universal, temperatura y número de moles. Si nosotros despejamos la n, pues obtendríamos esta pequeña ecuación que está acá. N es igual a pavo entre ratón. N es pavo entre ratón. Ahora vamos a comparar lo siguiente. Tenemos dos recipientes y los vamos a analizar de la siguiente manera. ¿Sí? Tenemos estas dos condiciones. Miren, en el primer recipiente o en el primer caso, en el caso inicial, así se llama, le vamos a poner su nombre, ¿no? Le vamos a poner el nombre porque de ello vamos a hablar mucho en un ratito. A esto le llamamos condición inicial, ¿ya? Vamos a ponerlo. Condición inicial. Y a la siguiente condición, obviamente le llamamos condición final, ¿no? Ya está. Entonces tenemos una condición inicial y una condición final. ¿Por qué se llama así? Pues ahora les explico. Miren, la condición inicial del gas es tener este volumen primeramente, ¿ven? Es tener este presión 1, que se mide con un manómetro. Es como un relojito que está en la parte superior del tanque. Alguna vez habrán visto seguramente ese relojito en la parte superior de algún tanque por ejemplo, de gas combustible, de oxígeno, de algún otro gas noble, etc. Y obviamente que ese gas internamente tiene una temperatura y hay un determinado número de moléculas. ¿No? Hay un determinado número de moléculas, digamos 1.000.000, 2.000.000, 5 mol, 10 mol, etc. Pero hay una determinada cantidad de moléculas. Este gas, con ello, tiene una condición inicial. Este gas se va a someter a una condición final. ¿Qué condición final? Se incrementa la presión. Fíjense cómo se incrementa la presión. Con ello el volumen disminuye, un volumen final. Acá hay un pequeño error. Vamos a corregirlo. No es volumen 1. A ver un ratito. Es volumen 2. Ahí dice volumen 1. Hay que corregirlo. Ya, volumen 2 es ya.
Ya está. Volumen 2. Ahí está. Tiene un volumen menor. Fíjense que el volumen 2 es menor al volumen 1. Puede haber disminuido a su tercera parte. Quizá puede haber disminuido en un 50%. No lo sabemos, pero ha disminuido. La temperatura 2 probablemente sea mayor, porque como el gas ha disminuido su volumen, pues las moléculas ahora se mantienen más activas, más movedizas, ¿no? Porque tienen menos espacio. Probablemente la temperatura haya aumentado, no lo sabemos. ¿Y qué pasa con el número de moles? ¿Qué pasa con esta cantidad de acá? ¿Ha variado? ¿Ha variado la cantidad de moléculas o es que solamente una está más cerca de la otra ahora? Lo segundo, ¿verdad? El número de moles de moléculas no ha cambiado para nada. Entonces se cumple esta relación, ¿se dan cuenta? Porque el número de moles no ha cambiado. N1 igual a N2, se mantiene la cantidad de moléculas. A ese proceso también se le llama isomásico, porque la masa no está cambiando. La masa permanece constante. Lo que cambia tal vez sean todos los parámetros, presión, volumen, temperatura, pero no cambia el número de moléculas y por ende no cambia la masa. A partir de este pequeño análisis, de esta pequeña conclusión que está acá, podemos nosotros crear esta famosa ecuación. Miren, ¿cómo calculas N1? N1 lo calculas de esta manera. Acá sería entonces P1, ¿no? B1 entre R1 por T1. ¿Y cómo calculas P2, N2? P2, V2, R2, R2, si deseas lo puedes poner así, R2 y T2, ¿verdad? Ya está. Acá está, mírenme. P1, B1, RT1. ¿Por qué no ponen R1 y R2? Pues porque R es una constante, por lo que se repite en el segundo término. Es el mismo valor, por eso de frente lo han simplificado, para que al final nos quede pavito 1 igual a pavito 2. ¿Cómo se llama esta ecuación que hemos generado como consecuencia del cambio en las condiciones? Se llama la ecuación general de los gases ideales. Una cosa es la ecuación universal, que se llama pavo ratón, y otra cosa es ecuación general. La ecuación universal, bueno, lo escribo acá, ecuación universal de los gases ideales, ¿no? Ecuación universal de los gases ideales. Ahí está, es el famoso pavo ratón. Ya, ahí está, ¿ven? Y esta que está aquí abajo ya viene a ser la ecuación general de los gases ideales. Ecuación general de los gases ideales, ¿no? No se vayan a olvidar entonces. Bien, ya está. Es esta ecuación que vamos a utilizar para los ejercicios de la clase. Bien. Eh, Vamos a estudiar también los procesos restringidos, como por ejemplo el proceso isotérmico. Nuevamente volvemos a las condiciones iniciales y finales. ¿Ven? Condición inicial, condición final. Un proceso restringido es aquel proceso en el cual una variable de estado es constante. La temperatura del gas no va a cambiar, es la misma. ¿Se dan cuenta? La temperatura del gas no va a cambiar, por lo que este proceso se llama restringido. La temperatura es constante. Aumenta la presión y disminuye el volumen.
aumenta la presión y disminuye el volumen, pero la temperatura se hace constante. Como la temperatura es constante, el proceso es isotérmico. Ahí les dejo un pequeño ejemplo. En el siguiente proceso restringido se llama el proceso isocórico. En el proceso isocórico, la temperatura 1 va a aumentar a temperatura 2, pero el émbolo, que es esto que parece un plato, el émbolo que puede subir y bajar, a pesar de que la temperatura está incrementando, pues sencillamente no va a poder subir, porque aquí hay una especie de topes que impide que el émbolo pueda subir o bajar. Entonces, esos topes impiden que el volumen cambie, por lo que el volumen permanece constante. En ambos lados se han colocado los topes, ¿no? Porque en realidad se trata del mismo recipiente. Ya está, ¿no? Esos topes impiden que el volumen cambie. Cuando el volumen no cambia, se llama proceso isocórico, está de rojo, isocórico, ¿de acuerdo? Y finalmente, el proceso isobárico, en el cual la presión P se mantiene constante. La presión P se mantiene constante, es el proceso isobárico. Ya está. ¿Ven? Tenemos los tres procesos: isotérmico, temperatura constante; isocórico, volumen constante; e isobárico, presión constante. Vamos a trabajar los ejercicios. Vamos a trabajar los ejercicios para que puedan ustedes reforzar un poquito el tema. No es complicado, van a ver, no es complicado. Lo que sí, como siempre, vamos a utilizar las matemáticas, ¿no? Bien, a ver, ya le he colocado algunos apuntes adicionales para que ustedes puedan, o mejor dicho, para ir ganando tiempo. Vamos a ponerle la numeración respectiva. ¿No? Son los números de los compendios, pero en las diapositivas tienen otro número. Vamos a ponerle, este es el número 4, no es el 7, y este es el número 5, nada más. A ver, dice, un gas ocupa un volumen de 40 centímetros cúbicos a ciertas condiciones de presión y temperatura. ¿Ya? ¿Qué volumen ocupará cuando la presión aumenta en 25% de su valor original y la temperatura absoluta en un 20%? Bien, primero hay que observar que se trata de un problema de pavito 1 igual a pavito 2. Eso tenemos que darnos cuenta. ¿Y por qué? Porque dense cuenta que las condiciones del gas están cambiando. Primero tenía un determinado volumen y luego nos dicen que el volumen va a aumentar. Por lo que basta con que nos digan eso para nosotros hablar de un problema de pavito 1 igual a pavito 2, porque las condiciones están cambiando. Así que yo tengo que hacer lo que estoy haciendo en este momento. Condición inicial, condición final. Ahora voy a escribir lo siguiente. Dice, un gas ocupa un volumen de 40 centímetros cúbicos. Entonces ese es su volumen inicial, 40 centímetros cúbicos. El volumen lo han escrito en centímetros cúbicos. Quiere decir que el volumen 2 también debo escribirlo con esa unidad, a ciertas condiciones de presión y temperatura, o sea, P1 y T1. ¿Qué volumen ocupará? No sabemos. O sea que lo que nos están pidiendo es el volumen final. ¿Ya? Cuando la presión aumenta en 25%. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo lo trabajamos eso? Es como que yo les diga en este momento
que un pantalón costaba 100 soles y si ese pantalón incrementa su precio en 25%, pues ¿cuánto costará ahora el pantalón? Pues 125 soles, ¿verdad? Es fácil saber cuánto es el nuevo precio del pantalón cuando colocamos como condición inicial 100 soles. Pero ¿qué pasaría si el pantalón costaba 15 soles y su precio incrementa en 25%? ¿Vas a decir que ahora el precio del pantalón es 15 más 25, 40 soles? Error, ¿sí o no? Error, error. No es así. Que incremente en un 25% implica que ha incrementado en su cuarta parte. Ha incrementado en su cuarta parte, por lo que no puede ser 40. Es 18,5 soles su nuevo precio, ¿no? Porque la cuarta parte de 15 es 3,5, ¿no? Inclusive un poco más, inclusive, pero bueno, más o menos ahí, se dan cuenta, ¿no? Entonces, la conclusión es la siguiente, lo que quiero decirles es lo siguiente, que nosotros para evaluar porcentajes vamos siempre a partir de 100 para saber cuánto es el incremento, cuánto es la condición final, partiendo de 100, para así poder evaluar mejor nuestro porcentaje. Entonces vamos a hacer lo siguiente. La presión 1, vamos a borrar ello. La presión 1 la presión 1 vamos a poner que sea 100p, 100p. ¿Ya? Si la presión 1 es 100p y el problema nos dice que está incrementando en un 25%, entonces la nueva presión será 125p, como en el caso del pantalón. ¿Por qué le ponemos 100p y no solamente p? Porque en el incremento no vamos a poder saber qué le ponemos acá. ¿No? Por eso partimos del 100. Lo mismo vamos a hacer con la temperatura, porque dice que la temperatura incrementa en un 20%. Quiere decir que si la temperatura 1 es 100T, entonces la temperatura 2 será 120T. Ya está, ¿ven? Con ello vamos a trabajar ahora la famosa ecuación pavito 1 igual a pavito 2. Entonces, a eso se le llama la ecuación general de los gases ideales. Y aplicamos esa ecuación, ¿no? Vamos a aplicar esa famosa ecuación que dice que P1 por B1 entre T1 es igual a P2, B2 y T2. Y solamente vamos a reemplazar y vamos a poder determinar lo que nos están pidiendo. A ver, P1 vale 100P, B1 vale 40. Obviamos las unidades. La temperatura 1 es 100T. ¿Se dan cuenta? Ahora P2 es 125P. B2 es P. No, B2, perdón, es interrogación, ¿no? Interrogación, no sabemos, o sea, lo dejamos como V2. Y T2 es 120T. Listo, chicos, ya está. Ahora simplificamos, por ejemplo, 100 ABA, 100 ABA. La P se va con la P. La T se va con la T. Podemos seguir simplificando para poder hallar V2. Por ejemplo, podemos sacarle quinta. Quinta de 125 es 25. Quinta de 120 es 5 por 2 es 10. 5 por 4 es 20. 24. Podemos seguir sacando más.
Ojo que estoy simplificando. Quinta de 25 es 5. Quinta de 40 es 8. Con eso ya podemos saber el valor de V2, porque solamente lo vamos a despejar. El valor de V2 sería igual, a ver, dejamos acá V2, este 24 multiplica al 8, ¿no? El 24 multiplica al 8, y ese 5 que está acá pasa a dividir. Entonces tendríamos 24 por 8, 24 por 8 entre 5. Y eso sale 38,4. Y ese sería el volumen final. 38,4 centímetros cúbicos. Porque recuerden que tomamos el centímetro cúbico como unidad inicial. Por lo que la unidad final del volumen también debe ser el centímetro cúbico. Bien chicos, o sea que podríamos decir que el volumen ha incrementado al someter el gas a esas condiciones finales. ¿Ven? No es problema, la parte operativa lo he tratado de hacer de lo más detallado, con los colores, para que ustedes puedan ver los cambios. Pregunta número 2. Dice, en un cambio de estado se cumple estas condiciones, ¿no? T1 es igual a 5 veces T2 y V2 es 4 veces V1, volumen 1. Halla la relación P1 y P2. Nuevamente es un problema de condiciones. Nuevamente esto es un problema de condiciones, ¿no? Que lo vamos a ver en este momento. Miren, primero vamos a ver lo siguiente. Miren, al yo escribir T1 es igual a 5 veces T2, pues estoy relacionando las dos temperaturas de la siguiente manera. Se cumple que T1 entre T2 es 5 entre 1, ¿verdad? Matemática un poquito. Y con ello puedo decir lo siguiente. Puedo decir entonces que T1 es como 5, T1 es como si fuera 5T y T2 es como 1T, ¿verdad? Listo. Eso lo obtuve del primer dato. También puedo obtener lo siguiente. Lo mismo con los volúmenes. V2 es 4 veces V1. Eso me da a entender que la relación V2 entre V1 es 4 entre 1. Eso nos da a entender entonces que V2 es como 4V y V1 es como 1V, ¿verdad? Ya está. ¿Ven? Ya tenemos entonces la relación de temperaturas, tanto inicial como final, y tenemos la relación de volúmenes, tanto inicial como final. ¿Se dan cuenta? Con ello ya podemos aplicar la ecuación general de los gases ideales, que es lo que vamos a hacer en este momento. Entonces acá voy a escribir aplicando la ecuación general de los gases ideales, EGGI. No es esto, es guerra, por si acaso nomás les digo, es EGGI, aplicando la ecuación general de los gases ideales, la EGGI. Aplicando ello, pues podemos hallar lo que nos piden, que es la relación P1 entre P2. P1 entre P2. Decimos P1, B1 entre T1, o sea, pavito 1, igual a pavito 2.
P2, B2, T2, pavito 2. Ahora reemplazamos, ¿no? P1 no sabemos, es que justamente nos están pidiendo ello. Por V1. V1 es 1B. Ponemos acá 1B. T1. T1 es 5T. Lo ponemos acá, 5T. Igual. P2 no sabemos, lo dejamos nada más. Por V2 es 4V. Y T2 es 1T. Y de acá ya saben que vamos a hacer suazua, es decir, vamos a simplificar. Miren, la T con la T, la V con la V se van. Y ahora nos piden la relación entre P1 y P2, que es lo que vamos a hacer en este momento. El P1 lo dejamos ahí y el P2 lo pasamos a dividir. Y al otro lado escribimos los números que queden, que sería el número 4. Este 5 va a multiplicar al 4 y quedaría 20. O sea que la relación P1-P2 es 20. P1 entre P2 es 20. Como 20 es a 1. Y nada más. Entonces sería la letra C de casa. Bien, dense cuenta entonces que no es complicado. Está bastante sencillo el tema. ¿De acuerdo? Vamos a pasar a otro. Vamos a hacer otro inofensivo ejercicio. A ver. Un proceso restringido, ¿ven? Dice la pregunta número 3. En un proceso isotérmico, la presión de un gas aumenta al triple. Si su volumen inicial es 18 litros, ¿cuánto será el volumen final en litros? Bueno, otra vez es un proceso en el cual cambian las condiciones, por lo que vamos a aplicar nuevamente el pavito pavito. Si anotamos las condiciones iniciales y finales, podemos entonces hacerlo de la siguiente manera. Primero dice proceso isotérmico. Quiere decir que la temperatura no va a cambiar. Ponemos acá pavito 1, y ponemos acá pavito 2. Pero ¿qué va a pasar con las temperaturas? La temperatura 1 y 2 es constante, porque el proceso es isotérmico. Ahora lo vamos a anotar nuevamente. ¿Qué más dice? Que la presión de un gas aumenta al triple. Ya. O sea, quiere decir que si la presión es P, ahora la presión final será 3P. Seguimos. Si su volumen inicial es 18 litros, el volumen 1 es 18 litros, ¿cuánto será el volumen final? Eso es justamente la interrogante. V2 es lo que nos pide. La temperatura 1 y 2 se va a cancelar porque el proceso es isotérmico, que lo anoto aquí en este momento. En un proceso isotérmico, la temperatura es constante, es decir, no cambia de valor. No, la temperatura es constante, es decir, no va a cambiar de valor. Y con esa idea nosotros vamos a aplicar la ecuación general de los gases ideales, EGGI. Pavito 1 es igual a pavito 2. Pavito 1 igual a pavito 2. P1 es P, V1 es 18 y la temperatura 1 pues lo dejamos como T1 porque ahorita lo vamos a simplificar. P2 es 3P, V2
es simplemente V2 porque no lo conocemos. Y la temperatura 2, T2. Pero ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a simplificar las dos temperaturas porque son iguales, porque el proceso es isotérmico. Y también la P, por lo que el volumen 2 es fácilmente calculable, ¿no? Este 3 pasa a dividir al 18 y quedaría 6. 6 que 6 litros, porque el volumen inicial estaba en litros, el volumen final también estará en litros, y en este caso el volumen 2 sería 6 litros. Con lo cual podemos decir que el volumen ha disminuido a su tercera parte, ¿no? Bien, bien chicos, disculpen un poquito la interrupción, estaba tomando un poquito de agua. Ya, bien, espero se esté entendiendo la clase, espero no haya inconvenientes. Es bastante sencillo el tema. Nada más chicos, ahí nos vamos a quedar, no los voy a asfixiar. Sé que tienen un examen la próxima semana, trabajos que presentar. No les voy a encargar tampoco la tarea semanal, pero sí les voy a encargar que practiquen bastante, ¿ya? Practiquen bastante, por favor, porque el aprendizaje consiste no solamente en estar al frente del profesor o al frente de la laptop o del celular, sino también consiste en practicar lo que el profesor te enseña. No te vayas a olvidar, por favor. Bien chicos, nada más. Cuídense, pórtense bien, por favor. Y nos vemos la próxima clase. Un abrazo para todos.